Iglesia, muy buenas noches. Por la gracia de Dios y su misericordia, hoy damos inicio a las séptimas navideñas en nuestra amada Iglesia Bíblica El Retorno. ¿Por qué le llamamos séptimas navideñas? Porque duran 7 días. Duran 7 días y durante estos 7 días estaremos estudiando varios detalles referentes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos que ayer el mundo dio inicio a lo que le llaman las novenas, en donde encontramos varias diferencias en su celebración y la nuestra, ¿verdad? Al final, y sin entrar en mayores detalles, la diferencia más grande que encontramos está en respuesta a 2 preguntas, que son ¿por qué y para qué? Y eso es lo que vamos a estudiar a partir de hoy y hasta el próximo 23 de diciembre. Les pido por favor me acompañen. Vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre precioso, te damos muchas gracias, mi Dios, por este día que nos has regalado de vida. Gracias por tu misericordia, amado Dios, porque es por tu misericordia que estamos hoy aquí, Señor. Gracias, Señor, yo te doy por cada uno de mis hermanos acá presentes, porque aquí llegaron, Señor, tú les inquietaste su corazón, los trajiste hasta tu iglesia, Señor, y estamos siendo obedientes, Padre precioso, a lo que tú demandas de nosotros. Nos congregamos porque tú nos mandas a congregarnos, porque estamos aprovechando el tiempo, Señor, y porque no somos ociosos, Padre Santo. El mundo hoy tiene ya otros afanes, los que vemos cada año, cada 12 meses encontramos estos afanes en el mundo, pero el único afán de nosotros, tus hijos, es agradarte y glorificarte, Señor. Edificarnos, aprender de ti lo que tú quieres que nosotros hagamos, la forma en que quieres que vivamos y la forma en que quieres que te sirvamos, amado Señor. Pongo en tus manos ahora este tiempo de enseñanza para que seas tú tomando el control, que nunca lo has perdido, Señor, pero sí te pido control sobre mis emociones, Padre, sobre lo que voy a decir, que cada palabra que salga de mi boca sea única y exclusivamente para hablar la verdad que está escrita en tu palabra, Señor. Utiliza a tu siervo a tu conveniencia, Señor, porque tú nos colocas y nos quitas acorde a tu voluntad. Te doy gracias y pongo este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a pedir por favor ubiquen sus Biblias en Isaías capítulo 7 versículo 14. Nos dice la palabra de Dios, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El día de hoy hemos titulado la enseñanza, la concepción de la gracia. Y como sucede con tantas profecías, esta probablemente tendría 2 significados. Una para la época de Isaías y otra unos años más tarde. Lo que estaba sucediendo en este pasaje es que Isaías estaba instando al rey Acaz a buscar una señal de Dios acerca de la seguridad de Judá en cuanto a sus reinos vecinos. Judá estaba siendo amenazada. Estaba siendo amenazada por sus vecinos y lógicamente pues había una diferencia no solamente en cantidad sino en el poderío militar. Entonces solamente había un camino, que era lo que estaba enseñando e instando Isaías al rey Acaz. Y Acaz notoriamente, tosudo e impío, se negó a hacerlo. Al ver esto, Isaías enfatizó que la señal era que nacería un niño, y antes que saliera de su niñez, los enemigos a los que Judá temía serían destruidos. Solo 12 años después, el reino del norte caía para siempre.
No lo vamos a leer, pero tome nota de los pasajes. Génesis 3:15 nos dice que vendría uno de la simiente de una mujer. Ya estaba anunciando que vendría un Salvador. Hoy Isaías 7:14 nos está diciendo cómo es que vendría este del que se estaba hablando en Génesis. Para entender bien este pasaje, mis amados, debemos conocer el significado que esta profecía tenía en los tiempos de Isaías. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en estos días? El reino estaba dividido en el reino del norte, en donde reinaba el rey Peca, y el reino del sur dirigido por el rey Acaz. Cuando hablamos de la división de los reinos, no estamos hablando únicamente de la separación física y política, sino que se relata el conflicto constante entre ellos. Aparte podemos ver que al norte del reino se encontraban también los asirios, quienes querían conformar un imperio. Los asirios, para expandirse, lo que hacían era invadir a otros pueblos y someterlos de una manera violenta a la esclavitud y al yugo. Esclavizaban a los hombres y lógicamente tomaban a sus mujeres y sus niños. Eran forzados a vivir en la esclavitud. De hecho, al mirar el versículo 1 de Isaías 7, podemos notar la amenaza que estaba enfrentando el rey Acaz. Nos dice el versículo 1: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Resín y Pecá están tratando de conquistar al pueblo de Acaz a la fuerza. Normalmente, y se sigue viendo, cuando una población o un país o un imperio quiere conquistar a otro, lo hace usándolo por la fuerza. Tenemos un ejemplo latente y lo venimos estudiando año tras año desde el inicio de este conflicto que tenemos en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Pero al igual que ellos, el reino de Judá también teme a una invasión por parte de los asirios. Es decir, les convendría más unirse los tres en ese momento para combatir a los asirios, pero cada uno buscaba su beneficio propio. Judá estaba rodeada por tres enemigos y a simple vista se podría decir que todo estaba perdido. ¿Cómo podrían reaccionar ellos en un posible enfrentamiento contra 2 o 3 ejércitos? Pues humanamente era muy difícil. Imaginémonos que cada uno de nosotros, y ponga su nombre ahí, Omar y el de ustedes, somos el reino de Judá. Para donde quiera que miramos, tenemos problemas. Nuestra mirada ante los problemas se vuelve corta y nos limita, ¿verdad? Porque vemos es que lo inmediato. Entonces yo miro al frente y veo el problema, pero en cambio si miro al lado también lo veo, y si miro al otro lo sigo viendo. Siempre vamos a ver un problema hasta que encontramos la esperanza. Hasta que vemos una esperanza. Y esto era lo que no entendía Acaz, el rey. Y por medio de toda esa amenaza e incertidumbre, Dios le dice al rey por medio de Isaías en el versículo 4: y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Vea qué hermoso, Dios siempre cuidando de su pueblo. Cuanto más vemos problemas, más experimentamos la gracia de Dios.
Cuanto más nos cuesta un problema, más experimentamos la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la esperanza de que hay alguien en quien podemos confiar, porque es todopoderoso. No es limitado como yo, es todopoderoso. Lógicamente, es necesario que le creamos a Dios para llegar a ello. Y en el versículo 7 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Hombre, si a mí Dios mismo me está diciendo que esos enemigos no van a subsistir, yo le creo a Dios. No como dice el mundo hoy: soy hijo de Dios y declaro que se me va la enfermedad. No, porque es que eso no es potestad nuestra, eso es potestad y soberanía de Dios. Pero dentro de la soberanía de Dios, Él me puede sanar o no. Y es su voluntad. Y si es su voluntad, por dura que parezca, es lo que nos conviene a cada uno de sus hijos. Dios le está diciendo a Acaz: todo vas a estar bien. ¿Qué es lo único que tenía que hacer Judá? Tener calma y confiar en Dios. Judá debía esperar en Dios, únicamente confiar. Sigamos pensando en cada uno de nosotros como el reino de Judá, rodeado de adversidades. Pero esta vez escuchemos la voz de Dios, de ese Dios amoroso que siempre, desde el principio, ha buscado una salida para nosotros, porque Él sabe lo incapaces que somos nosotros. Somos su pueblo, somos su reino. ¿Y sabe por qué se ha preservado su reino? Por su misericordia, que siempre nos da una salida. Dios no le dice al rey en ningún momento que prepare su ejército y se vaya para la guerra. Lo único que le dice es: tengan calma y confíen para que no sean destruidos. Yo pienso y digo: wow, es que es como si me estuviera diciendo Omar: ten calma y confía. Saben, mis amados, no hagamos nada por nosotros mismos, porque nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, ¿por qué queremos o pretendemos que con nuestras acciones le vamos a ayudar a Dios? ¿Será que somos competentes para ayudarle a Dios? Miren lo que estaba haciendo Acaz. Tenía una salida clara, pero él no creía en esta salida. Por el contrario, ¿cuál fue su actitud? ¿Sabe qué es lo más triste, mis amados hermanos? Que todavía podemos ver esta actitud. El rey Acaz no creyó en las palabras de nuestro Señor por medio del profeta Isaías. Nosotros tenemos hoy la palabra de Dios completa, la leemos, decimos amén, pero cuando actuamos no reflejamos lo que dice esa hermosa palabra. Y esto ha pasado desde siempre. Lo vimos con Adán y Eva en el principio, ¿no? Pero pasa hoy. Dios le dio su palabra a nuestros primeros padres y no lo consideraron suficiente. ¿Sabe qué? Prefirieron creer primero en la serpiente en lugar de confiar enteramente en las promesas de Dios. Hoy, miren esto. Dios le dio su palabra a la iglesia. Pero ¿qué hizo la iglesia de Roma? La Biblia no es suficiente para ellos. Entonces aceptan la tradición y la interpretación del magisterio romano como una autoridad divina. ¿Acaso Dios necesita ayuda?
¿Será que es verdad que Dios tiene un representante en la tierra que se llama, o bueno, que está allá en Roma? Y le dicen el Papa. ¿Será que es verdad? Claro que Dios sí tiene representantes en la tierra. ¿Sabe? Somos cada uno de nosotros, sus hijos, su pueblo escogido. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? A veces lo decimos muy ligero. Yo soy escogido de Dios. Bueno, amén por eso. Pero nos atenemos a lo que significa ser escogido y damos la batalla como escogidos. Dios le dio su palabra a la iglesia moderna, pero ¿en cuántos lugares van los hermanos a buscar una palabra profética? Porque no es suficiente la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que les digan qué significa su sueño? ¿O quieren que les den una visión o una revelación? Porque lo que está escrito no es suficiente. Mis amados, viendo todo esto, yo pregunto, ¿en verdad la humanidad merece esa salvación? Claramente, y sin temor a equivocarme, la respuesta es no. Pero Dios, y miren esto, es que tenemos un Dios que es misericordioso. ¿Sabe? Gracias a Dios, Él no es como Omar. Porque ¿qué hubiera hecho Omar como el castillo en la arena? Al que se le cae una torre, lo desarma todo. ¿Saben? Gracias a Dios, Él es misericordioso. Y sabiendo y conociendo de nuestra incapacidad, nos predestinó. Y dentro de ese plan maravilloso, entendemos nosotros, sus hijos, su pueblo escogido, el por qué celebramos el nacimiento de nuestro Señor de una manera diferente. Nosotros no vamos tras ritos y tradiciones. No tenemos cánticos, y perdónenme la palabra, no son cánticos absurdos. Nada de mira cómo beben los peces en el río, o tutaina. No con tradiciones, no con ritos, porque ¿sabe quiénes son los que beben? No son los peces en el río, son ellos cada vez que terminan de rezar una novena. Y entonces convierte la celebración en algo totalmente salido de contexto. De hecho, el mismo ritual ya está salido de contexto. Porque no entienden y mucho menos valoran el sacrificio de nuestro Señor por su pueblo, porque no son parte de su pueblo. Pero nosotros, sus hijos, estamos agradecidos, y por agradecimiento debemos hacer todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si entendemos lo que eso quiere decir, que el Señor está pidiendo de nosotros excelencia. Excelencia, claro, no somos perfectos y eso es totalmente claro. Pero progresivamente avanzamos y cada día tenemos que ser mejores, porque nosotros no tenemos la opción de volver atrás. El hombre del mundo está cegado por el pecado y todo le parece lícito. Pero ¿sabe lo que nos dice la palabra de Dios? Busque por favor lo que nos dice Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ojo, por sus frutos o por nuestros frutos nos conocerán.
pasaba con el rey Acaz? Él por su parte tenía un plan. Para él no fue suficiente el mensaje de Dios. Él tenía un plan. Y le voy a pedir, vaya por favor a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 8. Segunda de Reyes 16, 7 y 8 nos dice: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Acaz había propuesto en su corazón hacer una alianza con el rey de Asiria. ¿Fue eso lo que le mandó a hacer nuestro Señor? Pero él fue en contravía. Pero sabe, así como Adán y Eva, ahora el rey Acaz, pero sigamos colocando nuestro nombre en la mira. No vaya a ser que creyendo hacer lo correcto, hagamos lo que no debemos hacer. El que crea estar firme, mire, que no caiga. El trato era que él pagaría tributo al rey de Asiria para que lo librara de Rezín. Lo más triste es que Acaz, habiendo tomado del mismo oro que pertenecía al templo de Dios, prefirió ofender la santidad de la casa de Dios, hacer alianza con un rey pagano, que confiar en Dios mismo, quien le había enviado un mensaje directo y claro: espere y confíe. ¿Sabe? En el esperar hay prudencia y sabiduría. No crea que esperar es no hacer nada. No crea que esperar es no hacer nada. Nos impacientamos muchas veces porque queremos respuestas inmediatas. Y eso nos lleva a hacer lo que no está bien. Estábamos hablando, y al principio mi hermano nos explicaba sobre el nombre de Jehová Jireh, proveedor. Es proveedor. Y lo sabemos, porque todos aquí lo sabemos. Pero cuando nos llega el momento de pagar y no vemos el dinero inmediatamente, ¡guau! ¡Qué desespero! Y el desespero nos lleva, primero, a que flaquee nuestra fe. Porque nos desesperamos es porque no estamos fuertes en nuestra fe. Y a tomar decisiones en nuestra carne. Y por experiencia propia se los puedo decir que grave error es tomar decisiones en la carne. Porque Dios sí nos restaura, nos perdona. Pero ojo, mucho cuidado. Porque estamos llamados es a buscar la excelencia delante de Dios. Acaz le dio la espalda a un Dios verdadero que lo podía librar sin necesidad de hacer nada más. Menos mal que eso solo le pasaba al rey Acaz, y que era solo para esa época, ¿no? Menos mal que a ninguno de nosotros aquí nos pasa eso. Por eso, cuando Isaías se para delante del rey, leemos en el capítulo 7, versículos 10 al 12. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, y ojo a esta respuesta, porque me es familiar.
No pediré y no tentaré a Jehová. Una respuesta que ante los oídos de los demás es correcta, o puede llegar a ser correcta. Pero si ya había recibido un mandato del Señor, ¿de verdad se ajusta a la voluntad de Dios? Es que muchas veces lo que decimos, o en lo que decimos, podemos sonar espirituales. Y sabe, para nosotros ya no es difícil sonar espirituales, porque conocemos la palabra como la conoce Satanás. Por eso Satanás quiso tentar a nuestro Señor con la palabra. Pero la diferencia es que nosotros sí caemos, porque nuestra fe flaquea, porque no confiamos, porque vemos que nuestro problema es más grande que Goliat. Dios mismo iba a condescender y mostrar que estaba con él para fortalecer su fe y la fe del pueblo, mis amados. Ese Dios que fortalecía en el pasado es un Dios inmutable. ¿Sabe qué quiere decir que es inmutable? Que con usted y conmigo hace lo mismo. Él nos fortalece. Claro, que si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, si no pasamos tiempo con Dios, si no tenemos intimidad con Dios, pues ¿cuál crecimiento vamos a tener? Acaz rechaza la señal con la ojo a esto. Acaz rechaza la señal con la aparente piedad, diciendo que él no iba a tentar a Dios pidiendo una señal. Pero no era piedad, mis amados. Más bien, Acaz ya sabía lo que iba a hacer porque ya lo había determinado. Ya su corazón estaba envenenado con el pecado y lo iba a hacer. La desobediencia natural del hombre aflorando, sin escrúpulos. De ninguna manera él ya iba a confiar en Dios. De ninguna manera iba a esperar la salvación de Dios. Porque él ya tenía decidido el curso de acción que iba a tomar. Y sabe, esto nos lleva a pensar que somos responsables por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es que Judas, cuando se ahorcó, no era pobrecito, porque estaba dentro del plan de Dios. Él es responsable porque por su pecado fue escogido para hacer lo que no se debe hacer. Dentro del plan de Dios, Judas es responsable, como lo somos nosotros por nuestro pecado. Claro que somos salvos por gracia, pero somos responsables por nuestro pecado delante de Dios. Lo que pensamos, porque a veces ni hacemos, pensamos, y el pensamiento, cuando es negativo y cuando va en contra de lo que nos enseña el Señor, se llama pecado, porque no solo se peca por obra. Es más, porque callamos, pecamos. Porque vemos a una persona pasando necesidades, conocemos la esperanza que tenemos y no somos capaces de decirles que sí hay una esperanza. Sabe que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Callar es pecado. Y vamos a dar cuentas delante de Dios. No lo tomemos a la ligera, mis amados. Sí vamos a dar cuentas delante de Dios. Y nuestros días en esta tierra están contados. Solo Dios sabe cuándo. Pero un día nos va a llamar y daremos cuentas. Pero una vez más, mis amados, vemos la mano de Dios con su pueblo. Es que Dios es amoroso, es misericordioso y es justo. Si algo sabemos nosotros es que la Biblia nos enseña que Dios nunca abandona a su pueblo. ¿O quién aquí, aún sin trabajo, se ha acostado sin probar un bocado de comida? ¿O ha tenido que pasar frío o estar desnudo en la calle?
Dios siempre provee lo que necesitamos y acorde a su voluntad. Dios es fiel a sus promesas y Dios va a cumplir los planes que ha establecido, porque cuando Dios decreta, cumple, y esto lo hemos estudiado detalladamente. Cuando Dios decreta, cumple, y nada ni nadie lo puede cambiar. Miren, no es cierto ese dicho que escuchamos en el mundo, malintencionado además, cuando escuchamos que dicen que árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Porque entonces, este nacimiento de nuestro Señor hubiese sido en vano. Entonces, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí, testificando, porque lo que estamos aquí es testificando de la misericordia de Dios. Claro que sí, y puede ser el peor delincuente de todos, pero si Dios lo tiene para ser escogido, llega porque llega. Llega porque llega. Acaz iba a tomar las cosas en sus propias manos y a hacer lo necesario, aún lo prohibido por Dios, para salvarse a sí mismo, porque estaba enceguecido por el poder. Él no quería perder el reino. El hombre enceguecido por el poder. Pero una vez más, hombre, Dios cuidando de su pueblo. Dios va a enviar su salvación al hombre que tiene escogido, sí o sí. Por tanto, Isaías expresa la profecía de la señal de Emanuel, que fue lo que leímos al principio, el versículo 14 del capítulo 7 en Isaías. Lo leo una vez más. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta profecía es tan importante porque sería una señal tan profunda como el Seol, o tan alta como el cielo. Esta profecía no solamente le dio la esperanza a Judá en ese momento, sino que hoy nos sigue dando esperanza para los que están perdidos, porque el Señor no llega tarde, llega a la vida de cada uno cuando tiene que llegar. Ahora bien, seguimos siendo responsables delante de Dios. Nacería un niño, y antes que este niño supiera la diferencia entre lo malo y lo bueno, el reino de Rezín y de Pecá llegarían a su fin, como lo pueden ver más adelante en los versículos 15 y 16, que se los dejo para que lo lean ustedes en casa. Y este niño sería conocido como Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Saben? Este nombre es eterno, Dios con nosotros. Él llegó y nunca se va. Nunca se va. Entonces, ¿por qué no tenemos esperanzas? Y es fácil, claro. Es fácil perder la esperanza si no estamos fundamentados y cimentados en la fe con nuestro Señor. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí sabían eso?
Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, mediante el nacimiento de este niño, sabrían que Dios no los había abandonado, como nunca nos abandonó a nosotros. Por eso somos predestinados. Dios ya sabía de nuestro nacimiento. Es más, Él ya sabía de los que están naciendo hoy y son escogidos. Es nuestro Dios amando a su pueblo. Nunca lo ha dejado de amar. Nunca nos ha dejado de amar. Por eso ya había una esperanza. Esa esperanza que se cumplió y que más adelante, esa misma esperanza cumplió todo el plan, porque nuestro Señor lo cumplió completo. Se llevó a cabo esa obra salvífica que hoy sigue siendo la única esperanza para la humanidad, porque no hay más. Por eso, mis amados, es que nosotros no celebramos con una parranda, porque así lo llaman afuera, ¿no? No celebramos con la mundanalidad. Nosotros celebramos con agradecimiento, con gozo. Y ojo, claro, que podemos cantar y podemos danzar, porque la palabra nos dice que el Señor nos cambió nuestro lamento en baile. Pero todo con el foco, con nuestro lente puesto en nuestro Señor, porque el único propósito tiene que ser glorificar a Dios. Si no, no tiene sentido. Y mis amados, ojo, porque la coherencia es una cualidad que se nos exige a los hijos de Dios. Coherencia. Porque nosotros no tenemos opción de seguir al mundo y sus tradiciones. El 7 de diciembre no era una opción para nosotros decir, por ejemplo, es que yo voy a prender una velita porque se ve bonita la cuadra y se ve adornada. O es que yo no soy fanático, entonces como yo no soy fanático, con mi vecino voy a compartir 2 o 3 cervezas. O con mi primo. Es que no quiero pasar por grosero. No, mis amados, de nosotros se demanda ser y vivir como embajadores, ser representantes de Dios, porque aquí estamos como extranjeros. No olvidemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí somos pasajeros. Un día vamos a retornar a nuestra casa en la presencia de nuestro Dios. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos como escogidos, mis amados. Y eso significa ser representante de Dios. Y así nos tienen que ver diferentes. Es como cuando llega, por ejemplo, un estadounidense aquí a Colombia y lo vemos en el centro caminando en bermuda, en chancletas y camisilla. Sabemos que no es colombiano, pero con la diferencia que a nosotros nos tienen que ver reflejando a Cristo. Que cuando nos vean a nosotros nos digan: ese que va ahí o ese que está hablando ahí es un hijo de Dios. Es que celebrar la Navidad no se limita a los regalos y la buena comida. No significa que hay que desbordarse en las celebraciones como lo hace el mundo. La Navidad la celebramos porque conmemoramos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo siendo Dios. Se hizo hombre, murió y resucitó por amor a nosotros, sus hijos. Ahora entiéndame bien, no hay nada de malo en dar regalos y comer rico. Mucho menos hay algo de malo en recibir los regalos.
No hay nada de malo en pasar tiempo en familia y comerse un buen pernil o un pavo o lo que Dios provea. Lo que no puede pasar, y óigalo bien, es que le quitemos la gloria a Dios por darle paso a una celebración desbordada con los deseos de la carne. Mis amados, tenemos una responsabilidad grande, porque lo que estamos conmemorando el día de hoy, aunque no se cumpla con el calendario, pero lo que estamos celebrando es que nuestro Señor Jesucristo un día nació y cumplió todo el plan para que tú y yo tuviéramos la tranquilidad de estar sentados aquí, sabiendo que no tenemos que hacer ningún sacrificio, sino solamente esperar y confiar en obediencia a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos que hay un propósito al ser escogidos, Padre, y al ser llamados tus hijos. Cuida de tu pueblo, Señor, cuida de tu iglesia, porque entendemos que aquí, en este lado del mundo, podemos predicar con toda tranquilidad, Señor, pero hay partes en donde se considera un delito cargar simplemente la Biblia, Señor. Por eso te pedimos, cuides a nuestros hermanos, pero también sabemos que tú cumples tu plan por medio de ellos. Padre, te oramos también por los diezmos y las ofrendas, Padre amado, porque tenemos claro que es un mandato que tú también has establecido, amado Dios, y queremos ser obedientes. De todo nos vas a tomar cuenta, Señor. Te damos gracias y ponemos el regreso a nuestros hogares en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.